¿Qué harías si un secreto bien guardado durante años finalmente saliera a la luz? Un secreto que involucra a una de las figuras más queridas de la música latina, un ícono que ha dejado una huella imborrable en el corazón de miles, pero que también carga con una historia oculta capaz de cambiarlo todo. Hoy, prepárate para descubrir una verdad que sacudirá por completo tu percepción. Laura Echeverría, la esposa actual de Guillermo Dávila, ha decidido romper su silencio y revelar una confesión tan impactante que redefine la historia que creíamos conocer. ¿Quién es en realidad el hijo que Guillermo nunca reconoció? ¿Por qué este secreto ha permanecido oculto durante tanto tiempo? ¿Cómo ha afectado este hecho a quienes han estado involucrados? En este video exploraremos la historia escondida tras los reflectores, un relato cargado de amor, dolor y arrepentimiento que no dejará a nadie indiferente. Mantente atento y no pierdas ni un segundo de esta impactante revelación. Si creías que sabías todo sobre la vida de Guillermo Dávila, es hora de pensarlo de nuevo. Una vez que esta verdad salga a la luz, cambiará para siempre la forma en que lo ves. No te vayas, porque lo que está por venir te dejará sin palabras. La vida del icónico cantante venezolano, conocido por su carisma y éxito en los escenarios, ha estado siempre rodeada de cámaras y aplausos. Sin embargo, tras las sonrisas y el glamour de la fama, se escondía una realidad que nunca antes había sido revelada. Un secreto celosamente guardado por años, protegido por el silencio y el temor a perderlo todo. Fue un día caluroso de verano en Caracas cuando esta verdad empezó a desmoronarse. Las cámaras estaban listas para una entrevista más con Laura Echeverría, sin que nadie en el estudio sospechara que esa conversación cambiaría radicalmente la percepción pública sobre Guillermo y su familia. El ambiente en el estudio era tenso, las luces centelleaban, y Laura, tranquila pero visiblemente emocionada, se sentó frente al micrófono con una decisión firme: contar lo que había callado durante tanto tiempo. Lo que voy a revelar cambiará todo lo que han creído saber sobre Guillermo y su vida personal, comenzó diciendo con una voz serena, pero llena de determinación. Durante años, los rumores habían rondado la vida privada del cantante, especialmente en torno a su relación con su hijo Vasco. Lo que se había especulado hasta ese momento no se acercaba a la compleja realidad que estaba a punto de ser desvelada. Vasco, un joven músico y cantante que había crecido con un vacío emocional profundo, sin saber realmente quién era su padre, había sido un tema de especulación por más de 2 décadas. La verdad, sin embargo, era mucho más devastadora de lo que los medios podrían haber imaginado. Laura empezó su relato hablando de cómo conoció a Guillermo. Fue una historia de amor instantáneo, un romance apasionado que en un principio parecía el comienzo de una vida feliz. Pero esa felicidad comenzó a desmoronarse cuando apareció en escena la madre de Vasco, una mujer de la que Guillermo apenas había hablado. Guillermo siempre fue un hombre de secretos, confesó Laura, mirando al frente como si las palabras le liberaran de un peso que había cargado por años. Cuando descubrieron que serían padres, la felicidad fue inmensa. Sin embargo, con el tiempo, las cosas se complicaron y él se distanció. No fue solo su ausencia física, sino también emocional, explicó. Aunque estaba presente, nunca lo estuvo completamente. Tras el nacimiento de Vasco, la relación entre ellos comenzó a deteriorarse aún más. Los compromisos profesionales de Guillermo se intensificaron y con ello, la distancia entre ambos creció. Fue en medio de esta separación emocional cuando la madre de Vasco se acercó a Guillermo con una confesión que cambiaría su vida para siempre. Estaba embarazada. Según Laura, él no estaba preparado para asumir una paternidad en esas circunstancias, ni sabía cómo enfrentar esa responsabilidad. Lo que ocurrió después fue una serie de decisiones difíciles. Guillermo optó por ocultar la existencia de Vasco, al menos hasta que la situación se calmara. Laura, creyendo que lo hacía por amor y para proteger su relación, lo apoyó.
Sin embargo, esta decisión no solo lastimó profundamente a Vasco, sino que también fracturó la relación de Laura con Guillermo. Lo que comenzó como una mentira aparentemente inofensiva terminó convirtiéndose en una prisión emocional para todos los implicados. Cada día que pasaba, el secreto se hacía más difícil de mantener y el peso de la verdad se volvía insoportable. La revelación de Laura no solo cambió la percepción pública sobre Guillermo, sino que también expuso las complejidades de sus decisiones, dejando al descubierto una historia de amor, errores y redención. Pasaron los años y Vasco se fue desarrollando sin conocer la verdad, relató Laura, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Nunca me atreví a revelárselo, incluso cuando veía el sufrimiento en su mirada, pero sé que mi silencio le causó más daño que cualquier mentira que hubiese podido contar. Las palabras de Laura fueron un fuerte golpe de realidad para todos los que estaban presentes, incluidos los periodistas en el estudio. Nadie anticipaba una confesión tan profunda y desgarradora, pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impresionante. En ese instante, Laura sacó un papel de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Este es el testimonio de la madre de Vasco», dijo ella. Estaba tan desesperada por la situación que, antes de fallecer, decidió contar la verdad al mundo. No quería que Vasco creciera con esa carga. Lo que contenía ese testimonio alteraría nuestra historia para siempre. El documento relataba detalladamente cómo la madre de Vasco había intentado contactar con Guillermo en diversas ocasiones y cómo él siempre se había negado a reconocer a su hijo. Las pruebas de paternidad estaban en ese testimonio, y la firma de Guillermo confirmaba que sabía de la existencia de Vasco. La revelación dejó a todos en estado de shock. Guillermo nunca quiso aceptar su paternidad, explicó Laura. Pensaba que, si lo hacía, su carrera se vería perjudicada. El temor a perder todo lo que había construido lo hizo tomar decisiones que al final lo llevaron a perder lo más importante: su familia. A partir de ese momento, la imagen de Guillermo Dávila comenzó a desmoronarse ante la mirada del público. Mientras tanto, Vasco, el joven que había estado buscando respuestas durante toda su vida, se encontraba en medio de la tormenta mediática. Nadie sabía cómo reaccionaría, pero todos esperaban que la verdad finalmente saliera a la luz. Al ver la reacción de la audiencia, Laura continuó. Guillermo y Vasco nunca tuvieron una relación cercana. Vasco creció con la de su padre, pero siempre lo admiró desde la distancia. Y ahora, después de tantos años, sé que él necesita conocer la verdad. Y como su madre, siento que es mi responsabilidad decirla. El primer capítulo de esta historia estaba por concluir, pero lo que seguiría sería aún más impactante. Vasco finalmente había sido liberado de una mentira que había marcado su vida desde el inicio. La verdad había salido a la luz, y con ella, un futuro incierto, pero lleno de nuevas oportunidades para sanar el dolor y empezar de nuevo. La confesión de Laura Echeverría marcaría el comienzo de una nueva era para la familia Dávila, una en la que, aunque dolorosa, la verdad finalmente daría paso al perdón. El sol se estaba ocultando en Caracas, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y la ciudad, con su ruido característico, parecía ajena al terremoto mediático que acababa de alterar las vidas de los Dávila. En casas, oficinas y cafés, la gente hablaba con fervor sobre la confesión de Laura Echeverría, la esposa de Guillermo Dávila. Sin embargo, en las calles de la ciudad había alguien más que no podía evitar sentirse como el protagonista de un drama que no había elegido: Vasco Madueño, el hijo oculto del cantante. Las palabras de Laura habían dado un giro inesperado a la historia de su vida, y ahora, finalmente, Vasco estaba listo para enfrentar su propio destino. Había vivido a la sombra durante años, buscando una verdad que había quedado sepultada bajo la fama y los escándalos, pero ahora esa verdad estaba al alcance de su mano. La revelación de su madre biológica, junto con la confesión de Laura, lo dejaba con una sola pregunta: ¿qué haría ahora? Esa misma noche, en su apartamento, Vasco estaba sentado frente a su espejo.
Su reflejo le resultaba ajeno, como si la persona que veía no fuera él, sino una versión distorsionada de su vida. El teléfono en su mano vibraba constantemente con mensajes de prensa, amigos y conocidos, todos ansiosos por conocer su reacción. Pero Vasco no podía evitar sentirse vacío. Había esperado tanto tiempo para este momento, pero ahora que la verdad estaba al descubierto, lo único que sentía era confusión. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pensaba mientras apretaba los dientes. Su mente viajaba al pasado, a esos momentos de su niñez cuando algo no cuadraba, esos días en los que sentía una distancia inexplicable con su madre y la constante ausencia de la figura paterna. Los años pasaron y Vasco creció sin conocer la verdad, relató Laura, con los ojos brillando por las lágrimas reprimidas. Nunca me atreví a revelárselo, ni siquiera cuando veía el dolor reflejado en su mirada, pero sé que mi silencio le causó más daño que cualquier mentira que pudiera haber dicho. Las palabras de Laura fueron un golpe de realidad para todos los presentes, incluidos los periodistas en el estudio. Nadie esperaba una confesión tan profunda y desgarradora, pero lo que vino después fue aún más sorprendente. En ese preciso instante, Laura sacó un documento de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Este es el testimonio de la madre de Vasco», dijo ella. Estaba tan desesperada por la situación que, antes de morir, decidió contarle la verdad al mundo. No quería que Vasco viviera con esa carga. Lo que decía este testimonio cambiaría nuestra historia. El documento detallaba cómo la madre de Vasco intentó contactar a Guillermo en varias ocasiones y cómo él siempre se negó a reconocer a su hijo. Las pruebas de paternidad estaban ahí, con la firma de Guillermo confirmando su conocimiento de la existencia de Vasco. La revelación dejó a todos los presentes en shock. Guillermo nunca quiso aceptar su paternidad, explicó Laura. Pensaba que si lo hacía, su carrera se vería afectada. El miedo a perder todo lo que había logrado lo llevó a tomar decisiones que, al final, lo hicieron perder lo más importante: su familia. A partir de ese momento, la figura de Guillermo Dávila comenzó a desmoronarse ante los ojos del público. Mientras tanto, Vasco, el joven que había buscado respuestas durante toda su vida, se encontraba en el centro de la tormenta mediática. Nadie sabía cómo reaccionaría, pero todos esperaban que la verdad finalmente saliera a la luz. Laura, al ver la reacción de la audiencia, continuó. Guillermo y Vasco nunca tuvieron una relación cercana. Vasco creció con la figura de su padre ausente, pero siempre lo admiró desde lejos. Ahora, después de tantos años, sé que él necesita conocer la verdad y, como su madre, siento que es mi responsabilidad decirlo. El primer capítulo de esta historia estaba por cerrarse, pero lo que vendría después sería aún más impactante. Vasco finalmente fue liberado de una mentira que había marcado su vida desde el principio. La verdad había salido a la luz, y con ella, un futuro incierto pero lleno de posibilidades para sanar el dolor y comenzar de nuevo. La confesión de Laura Echeverría marcaría el inicio de una nueva era para la familia Dávila, una en la que la verdad, aunque dolorosa, daría paso al perdón. El sol se ponía en Caracas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. La ciudad, con su ruido habitual, parecía ajena al terremoto mediático que acababa de sacudir las vidas de los Dávila. En casas, oficinas y cafés, la gente hablaba con fervor sobre la confesión de Laura Echeverría, la esposa de Guillermo Dávila. Pero en las calles de la ciudad había alguien más que no podía evitar sentirse como el protagonista de un drama que no había elegido. Vasco Madueño, el hijo oculto del cantante. Las palabras de Laura habían dado un giro inesperado a la historia de su vida, y ahora Vasco finalmente estaba listo para enfrentarse a su destino. Había vivido en la sombra durante años, buscando una verdad sepultada bajo la fama y los escándalos, pero ahora esa verdad estaba al alcance de su mano. La revelación de su madre biológica, junto con la confesión de Laura, lo dejaba con una sola pregunta: ¿qué haría ahora? Esa misma noche, en su departamento, Vasco se encontraba sentado frente a su espejo.
Su reflejo le parecía ajeno, como si el hombre que veía no fuera él, sino una versión distorsionada de su vida. El teléfono en su mano vibraba constantemente con mensajes de prensa, amigos y conocidos, todos ansiosos por conocer su reacción. Pero Vasco no podía evitar sentirse vacío. Había esperado tanto tiempo para este momento, pero ahora que la verdad estaba a la luz, lo único que sentía era confusión. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, pensaba, mientras apretaba los dientes. Su mente viajaba al pasado, a esos momentos de su infancia en los que algo no cuadraba, esos días en los que sentía una distancia inexplicable con su madre y la constante ausencia de la figura paterna. Nunca se atrevió a preguntarse por qué, pero siempre había algo en su interior que le decía que algo faltaba. Sin embargo, la revelación de Laura no solo lo devastó, sino que también lo llenó de ira y tristeza. Había pasado tanto tiempo soñando con conocer a su padre, pero la verdad era mucho más dura de lo que imaginaba. Guillermo Dávila, el hombre que había admirado desde niño, al que había visto en los escenarios y en la televisión, nunca lo había reconocido. El hombre que había buscado durante años estaba en la cima de su carrera, disfrutando de la fama mientras él crecía en el olvido. En su teléfono apareció un mensaje de texto de su madre biológica. Es hora de que te enfrentes a la verdad. Tienes derecho a saberlo todo. Tu padre te necesita, ahora más que nunca. Con una determinación fría, Vasco se levantó y se dirigió al estudio. Frente a él, en la pantalla de su computadora, apareció una lista de contactos, entre los cuales estaba el número de Guillermo Dávila. Sus manos temblaban, pero sus ojos no dejaban de mirar el nombre en la pantalla. Era ahora o nunca. Marcó el número. El sonido de la llamada resonaba en el teléfono, pero la voz de Guillermo no se escuchaba. Vasco sintió un nudo en la garganta. Había esperado tanto por este momento y, ahora que estaba tan cerca de su objetivo, se encontraba atrapado en su propio dolor. Finalmente, alguien respondió. «Hola», dijo una voz masculina que Vasco reconoció de inmediato. Era Guillermo, pero la voz sonaba distante, cautelosa. «Soy Vasco Madueño», dijo, intentando mantener la calma. «Quiero hablar contigo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio que parecía eterno. Vasco sabía que Guillermo probablemente no estaba preparado para lo que venía, pero esa era la verdad, y las verdades siempre son difíciles de aceptar. «Vasco, hijo». Finalmente se escuchó la voz de Guillermo, temblorosa. «No sé qué decirte. Han pasado tantas cosas. Yo no estaba preparado para esto». Las palabras de su padre golpearon a Vasco como una ola de agua fría. La frustración y el dolor lo invadieron. ¿Nunca pensó en él? ¿Nunca pensó en el daño que había causado? «No me importa si estabas preparado o no», gritó Vasco. «Lo que importa es que soy tu hijo. He esperado toda mi vida para conocer la verdad, y ahora que la sé, lo único que recibo de ti es una disculpa vacía. Es injusto». El silencio volvió a llenar el espacio, pero esta vez no fue el mismo silencio de antes. Era el silencio de alguien que enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Guillermo, por primera vez en mucho tiempo, parecía incapaz de encontrar palabras. «Te debo una explicación, Vasco, y sé que no va a cambiar nada, pero lo siento mucho», dijo finalmente, con la voz quebrada. Vasco respiró hondo, sintiendo cómo el peso de las palabras de su padre caían sobre él. Había esperado tanto, pero ahora que la verdad estaba sobre la mesa, ¿realmente podría perdonarlo? ¿Podría sanar esas heridas abiertas de tantos años? «No sé si alguna vez pueda perdonarte», respondió Vasco, su voz ahora más calmada, pero cargada de una profunda tristeza. «Pero necesito que sepas que soy quien soy gracias a todo esto. A mi dolor, a mi lucha por encontrar respuestas. Sé que el pasado no se puede cambiar, pero lo que hagas de ahora en adelante dependerá de ti. Y créeme, me importa mucho más lo que hagas ahora que lo que hiciste entonces». Vasco colgó el teléfono y se quedó mirando el vacío.
Sabía que las cosas no se resolverían de inmediato y que tal vez nunca sería capaz de perdonar a Guillermo por lo que hizo. Pero en ese momento, algo había cambiado dentro de él. Había enfrentado la verdad y ahora era él quien tenía el control sobre su vida. Ya no era el hijo perdido que vivía a la sombra de un secreto. Ahora era un hombre que podía decidir su propio destino. Mientras las luces de Caracas seguían brillando a lo lejos, Vasco sabía que su vida y la vida de su familia nunca serían las mismas. La verdad, aunque dolorosa, había sido liberadora. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero Vasco finalmente estaba listo para tomarlo. Y esta vez, no dejaría que nadie le arrebatara su voz ni su lugar en el mundo. El amanecer en Caracas se anunciaba gris, como si la ciudad misma estuviera esperando la tormenta que se avecinaba. Vasco Madueño, tras su desgarradora conversación con su padre, no podía dormir. El teléfono seguía vibrando con mensajes que le llegaban de todos lados. Periodistas, familiares y amigos que querían saber qué pensaba sobre la confesión de Laura Echeverría. No obstante, el único mensaje que realmente tenía peso era el que aún no había contestado, el de Guillermo Dávila. ¿Qué haría ahora?, pensó Vasco mientras recorría su apartamento con ansiedad, los recuerdos de su niñez volviendo a su mente con creciente claridad. ¿Por qué había tardado tanto en enfrentarlo? Cada pregunta sin respuesta lo atravesaba como una espada. Decidió que ya era momento de poner fin a esa situación. Su madre biológica había muerto sin que él pudiera conocer toda su versión, pero ahora tenía frente a él una verdad que había sido mantenida en secreto por demasiado tiempo. No podía seguir guardándola. Con una resolución que nunca había experimentado antes, Vasco tomó su teléfono y marcó de nuevo el número de Guillermo. Ya no podía seguir esperando para cerrar este capítulo de su vida. El sonido del timbre fue más lento de lo que esperaba, como si cada segundo tuviera un peso insoportable. Finalmente, la voz de Guillermo se escuchó al otro lado de la línea. «Vasco, ¿cómo estás?». La voz de su padre, vacía de emoción, no sonaba como la de alguien dispuesto a asumir lo que había hecho. «¿Cómo estoy?», repitió Vasco, sorprendido por la frialdad de la respuesta. «No sé, papá. ¿Cómo crees que estoy después de todo lo que has hecho? Toda mi vida me he preguntado por qué me abandonaste, por qué nunca me diste la oportunidad de conocerte, y ahora, después de todo este tiempo, solo recibo un «¿Cómo estás?». Guillermo hizo una pausa. La verdad finalmente había llegado a su puerta, pero parecía incapaz de enfrentarse a ella. «Vasco, sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero no sé por dónde empezar. Las decisiones que tomé hace años no las justifico, pero en ese momento todo se me escapó de las manos». «Vasco, sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero no sé por dónde empezar. Las decisiones que tomé hace años no las justifico, pero en ese momento todo se me escapó de las manos». Vasco no pudo evitar reír, pero fue una risa amarga, llena de rabia. «¿Se te escapó de las manos?». «No, papá. Lo que pasó fue que tú decidiste. Decidiste que tu carrera valía más que ser mi padre. Tu silencio fue una elección, y ahora, después de tantos años, ¿qué te hace pensar que tienes el derecho de hablar conmigo como si nada?». El silencio llenó nuevamente la conversación. Vasco se estaba rompiendo por dentro, pero las palabras seguían saliendo de sus labios como una corriente desbordada. «Todo lo que quiero saber es por qué, papá. ¿Por qué no me querías? ¿Por qué nunca me aceptaste como tu hijo?». Guillermo respiró hondo, como si la culpa lo estuviera ahogando. «No es eso, Vasco. No es que no te quisiera. Es que estaba tan perdido en mi propio mundo que no supe cómo manejarlo. Lo que sucedió entre tu madre y yo fue complicado. Yo estaba empezando mi carrera y tenía miedo de que si la gente sabía la verdad, perdería todo lo que había trabajado para conseguir». Vasco sintió que su corazón se aceleraba. ¿Miedo a qué? ¿A perder tu fama, tu dinero? A mí me perdiste, papá,
y me dejaste vivir con un vacío que no se llena con nada. Nada de lo que hiciste, nada de lo que tenías, puede justificar lo que me hiciste. La conversación continuó durante más de una hora, con Guillermo tratando de justificar sus actos y Vasco desmoronando cada palabra con su dolor y su furia. Pero algo había cambiado en él. Cada palabra cargada de ira representaba una liberación, un paso más hacia el cierre de una herida que había estado abierta demasiado tiempo. Finalmente, Vasco colgó el teléfono, sintiendo que no había resuelto nada, pero al mismo tiempo, con la certeza de que había dado un paso adelante. Ya no se trataba solo de conocer la verdad, sino de sanar. Tal vez nunca entendería por completo a su padre, pero lo que sí sabía era que la verdad ahora le pertenecía. Esa misma tarde, Vasco decidió hacer algo que nunca imaginó. Fue a los estudios de televisión donde Guillermo había grabado tantos especiales a lo largo de su carrera. Se enteró de que su padre iba a dar una entrevista pública y sabía que esta era su oportunidad para confrontarlo cara a cara una vez más. Cuando Vasco llegó al estudio, los guardias de seguridad lo reconocieron al instante. Su nombre ya había aparecido en los titulares, y la noticia de su existencia ya no era un secreto. Caminó con paso firme hasta el camerino donde Guillermo lo esperaba, sin imaginar lo tenso que sería este encuentro.